bienvenidos a todos. Estamos muy emocionados con este proyecto que llevaba bastante tiempo queriendo sacar aquí con mi productor. Es un sueño cumplido, la verdad. Es mucha planeación entre sí, no, creo que como un año, más o menos un año llevamos intentando hacer esto, no es tan fácil. Pero bueno, aquí estamos. Primero que nada, queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado en esto. Hay que agradecer a quien Dios primero, en primer lugar, es a Dios que nos permite estar aquí, a mi familia, a mi esposa, a mis papás, todas las personas que nos apoyan, familia, mis tíos y obviamente a mi motor, que son mis hijos. Esperemos que este proyecto les guste mucho, es de mucho corazón, mucho esfuerzo. Obviamente es para ustedes. Normalmente no es muy visto por las personas que nosotros solo nos dedicamos a atender. Hay que entender también, creo, pues el otro lado, ¿no? Que nosotros también somos personas, que llevamos una vida común, que también tenemos problemas, también tenemos familia y muchas cosas más. Y son voces que a veces no sabemos. Y bueno, este podcast se trata para esto, para darle lugar a todas estas personas, héroes desde mi punto de vista, que se dedican a esta área tan bonita. Y pues parte del esto es también conocer casos impresionantes que pues a veces nosotros entre el grupo que vamos conociendo nos platicamos el día a día y creo yo que es bueno que también ustedes escuchen, se van a enriquecer, probablemente tú que estás del otro lado puedas encontrar algún tip, te puedas encontrar incluso identificado, algunos chicos que por ejemplo ahorita van a entrar a cualquier tipo de área, sea nutrición, sea medicina, odontología, pues encuentren alguna motivación y bueno, que quieran estudiar y quieran enriquecerse de esta área. También creo que, bueno, es importante algunos tips que podemos dar. Vamos a tratar de traer especialistas de todas las áreas, tanto medicina como odontología, como nutrición, puede ser también psicología. Entonces, todas las áreas que abarquen y especialidades, hay muchas especialidades que incluso para nosotros en el área de salud no las conocemos. Hay muchísimos temas importantes y pues también para que se quiten estos estigmas tan importantes que hay a veces. Y bueno, y a lo mejor se pueden ir quitando algunas dudas y algunas situaciones como por ejemplo que un odontólogo no puede hablar de cosas de la salud general, cuando realmente sí, ya todas las especialidades abarcamos pues muchísimo. Hay pacientes diabéticos, hay pacientes hipertensos, entonces no solamente se trata de si yo soy nutriólogo me voy a dedicar a solo a poner pues una tabla de dieta o si yo soy médico solo voy a ver esto y no me importa si está mal de su dentadura o si yo soy odontólogo no importa si tiene diabetes, está mal. Entonces todo es parte de y bueno, esto es parte del podcast que queremos hacer. Disculpen si estamos nerviosos, es normal, es la primera vez, no es fácil hablar frente al público. Aunque sabemos que, bueno, aquí no como tal en el público, pero ustedes nos van a estar viendo, estamos a su juicio, entonces esperemos que les sea entretenido. Y pues obviamente todo primer programa, pues tenemos un padrino muy, muy importante para mí. Es, es no solamente un colega de profesión, es para mí un hermano. No somos realmente familia de sangre, pero lo somos porque nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos. Por hacer del destino, nos dedicamos los dos a la de la salud y él tiene una gran historia, no solamente creo yo, de esfuerzo, de superación, de perseverancia. Desde que yo lo conozco toda la vida ha sido una persona muy dedicada. Él, creo yo, desde mi punto de vista, siempre supo lo que quería y pues creo que lo ha logrado. Y amigo, pues sabes que yo te admiro mucho, te quiero mucho, somos hermanos. Y bueno, es el doctor Iván Neil. Él es urgenciólogo, pues una especialidad muy, muy importante, pero no quiero opacar obviamente la presentación del padrino, pues sin nada más aquí, amigo, pues si te quieres presentar con el público. Bueno, pues sí, muchas gracias. Primero que nada, gracias a ti por darme este espacio, esta oportunidad de empezar este proyecto contigo. Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes.
Efectivamente, mi nombre es Iván Medel, yo soy especialista en urgencias y pues bueno, sí, igual tengo el gusto de conocer a Gerardo desde que tengo memoria prácticamente. Y pues bueno, me parece un proyecto muy interesante esto de hablar algunas cuestiones ahí de la salud y también un tanto personales a veces que a las que nos hemos pues enfrentado algunos colegas o en este caso tu servidor. Y pues bueno, aquí estamos listos para empezar. Iván viene de una jornada de trabajo bien pesada porque trabajas mañana y noche, ¿no? Sí, es correcto. En este momento estoy trabajando 2 horarios, el matutino de lunes a viernes y hago veladas nocturnas, eh, un día sí y un día no. Es pesadísimo, pesadísimo, amigo. Yo no sé cómo tienes energía para esto y todavía venir aquí, ¿verdad? Pero bueno, empezando esto, me gustaría saber cómo fue o en qué momento tú decidiste estudiar medicina. ¿Qué fue lo que te proyectó a eso? ¿Alguna persona? ¿Algo? ¿Cómo fue que lo decidiste? Bien. Respecto a eso, tengo dos orígenes, el real y el falso. El falso, pues, fue muy pequeño. Yo era un niño muy enfermizo. Entonces, pues, tiro por viaje me tocaban, ya sabes, inyecciones, inyecciones. Me componía, duraba un poco, no sé, 15 días bien y otra vez enfermo. La verdad es que sí, en ese sentido fue un niño muy enfermizo, y mi teoría de aquel entonces era que algún día cuando fuera adulto iba a crecer, e iba a dedicarme a inyectar a la gente. Esa fue la primera vez que quise ser médico de algún modo. Y ya la realidad es que, bueno, yo quise ser médico también porque mi madrina, que es, bueno, pues es también familiar y demás de nosotros, pues ella es médico y ella me inspiró. Yo la veía llegar todos los días a casa con su uniforme blanco, bien bonito, y yo siempre quise verme algún día, dije: "Quiero ser como mi madrina", y pues lo logramos. ¿Qué fue, o cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo desde que casi que te ibas a la primaria, cómo fue que tú pensaste y dijiste, lo voy a lograr de esta forma? Pues, realmente siempre estuve muy motivado por mis papás. De ellos es gran parte del mérito, de ser constante en la escuela, de estar siempre, pues, esforzándome por tener buenas calificaciones. La realidad es que siempre fue así, hasta, pues, desde que inicia la escuela, prácticamente hasta la universidad, o sea, siempre fue la constancia. Yo recuerdo a alguien que tú te veas bien presente, ¿no? Que tenías que sacar un promedio y demás, y así ya sabías porque tenías que entrar a CU y todo. Lo recuerdo porque, pues, que platicábamos y demás, y eso es lo que me parece muy, muy interesante de ti, que toda esa constancia, digo, personalmente yo, si algo recuerdo es que como vivíamos, pues, en casas así encontradas, ¿no? Entonces, recuerdo que siempre te veía en tu banquita, no sé, estudiando, leyendo y todas las tardes, y Sí. echando relajo y tú bien estaba Sí, pero bueno, a final de cuentas, pues, o sea, por eso te digo, fue el camino de la constancia, porque realmente no había mucha cabida en ese momento, al menos en mí, para algo de distracción o de algo de diversión, y hasta de tiempo después, pero en el momento solo se trató de eso. Y que aún así digo, sí, yo creo que, muchas veces se puede equilibrar, ¿eh? No todo es constancia y ser el matadito de 10 como Claro. traté en algún momento, porque ya después te das cuenta que realmente llega gente que dices: "Híjole, este cuate era un despapalle en la escuela", y llegan y son muy brillantes, pero es porque saben explotar también, pues, sus virtudes a final de cuentas. Claro, Mm. tú pasaste, pues creo yo, antes de entrar a la carrera, un episodio complejo que estoy seguro que muchas personas están pasando aquí, una enfermedad compleja, una enfermedad que pues al día creo yo, pues no sé, se está convirtiendo casi de las número uno. Y bueno, no sé si nos quieras contar respecto a eso. Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, para esto, cuando yo tuve 18 años, que es justo este salto de la prepa hacia la universidad, me diagnosticaron cáncer. Entonces, pues fue todo un show porque de entrada era algo que yo no entendía cómo se daba, qué estaba pasando en mi cuerpo en ese momento. em, no sabía muchas cosas y mucho menos los tratamientos, a todo lo que me tuve que someter
pues, para librarla. Yo muchas de las veces les cuento que tuve mucha suerte porque gente con cáncer todos los días, es diagnosticada. Lamentablemente, muchos en fases muy avanzadas en las que ya no se puede hacer gran cosa o son candidatos solo a tratamiento paliativo, que es básicamente para sobrellevar o tolerar el dolor, por ejemplo. En mi caso, pues, insisto, tuve mucha suerte, me hicieron el diagnóstico, bueno, a mí lo que me encontraron fue un tumor grande en el mediastino, que es una zona bien delimitada anatómicamente dentro del tórax, y, pues, fue darle fuego a todo, primero quimio, radioterapia, bueno, la cirugía desde el principio para tomar biopsias, fue todo un peregrinar, yo diría, y todo, pues, a nivel institucional incluso. Entonces, sí fue muy complicado. Muchas veces, los tratamientos te hacen sentir terrible, o sea, cosas como un objeto tan común que uno puede cargar con una mano, eran objetos que para mí eran muy pesados y con 2 manos no podía cargar, por ejemplo, un objeto como esto. Este, o sentirte como agripado, o no encontrarle el sabor a las cosas, tener mucha náusea o ganas de vomitar. O sea, muchas cosas, terribles que van de la mano con un tratamiento. Oye, y en algún momento o durante este proceso, ¿tú, llegaste a pensar en decir, pues ya mejor no voy a estudiar medicina? No sé, ¿quisiste alguna vez desertarlo y dejar eso a un lado o? No, realmente eso nunca me hizo quitar, quitar el ojo en la carrera de medicina. Realmente, fue una experiencia, yo diría que un tanto, independiente, pero también que me sensibilizó mucho. Yo considero que ahí es donde tú como paciente, cuando eres paciente, vives realmente muchas de las cosas de las que nadie te dice nada, y entonces te das cuenta que el paciente está triste, o que no tiene ganas ya de continuar, o que está incómodo, simplemente por cosas muy sencillas como estar en un hospital, entrar a un baño de un hospital, que no es el baño cómodo de tu casa, por ejemplo. eh, Son situaciones que a uno sí lo sensibilizan mucho, pero no, jamás me hizo desistir de la elección que yo había hecho desde niño. Oye, y bueno, después de que sucedió todo este proceso, cumpliste todo lo de medicina y todo salió muy bien, después, ¿cómo decidiste tú entrar a la especialidad bueno, a ser urgenciólogo, o cuál es el término correcto para eso? Bueno, pues, mucho te define el camino que haces durante tu carrera, porque vas probando, algunas áreas, vas rotando en ciertos hospitales o con ciertos médicos, y ya tú te vas definiendo y dices: "Bueno, a mí me llama la atención ser quirúrgico", por ejemplo, y operar, o atender los partos, o, echarle más a la ciencia, hacerme internista. Realmente yo lo de urgencias fue algo casi, casi casual. Yo el internado lo hice en un hospital de batalla y, pues, fue muy pesado, honestamente. Y si algo juré que no iba a ser en ese momento del internado es urgenciólogo, y ahora aquí estoy. Okey. Entonces, ya después fue más por situación de que laboralmente estuve trabajando en hospitales atendiendo lo que llegara, desde una gripa hasta un baleado, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que me hizo definirme y decir: "Bueno, puedo entrarle a las urgencias", pues, es lo que hago habitualmente. Claro que ya el tener la destreza de urgenciólogo, pues, implica toda la preparación. Oye, amigo, y ya que estamos en esto, pues, quisiera preguntarte sobre un tema que luego, pues, parece como medio un secreto a voces, y que yo siempre veo que tocan mucho en muchos lugares, y hasta en Internet hay videos y demás, sobre los internados. ¿Es verdad toda esa parte pues, el ambiente, de que los doctores a veces, no sé, no te tratan bien, que no duermes muy bien, o no sé, o sea, todas esas, ¿cómo es el día a día en un internado? Pues, sí es un tema actualmente muy en boga, ¿eh? Hay muchísimo de eso. La verdad es que ha cambiado bastante. No sé si entiendan, por ejemplo, el término de las famosas guardias ABC. ABC quiere decir que cada 3 días, A, B y C, te va a tocar quedarte a hacer guardia. Ya actualmente las guardias, pues, son, por ejemplo, ABCD,
O sea que cada 4 días te tienes que quedar a hacer guardia. Y ya muchas cosas han cambiado, por ejemplo, que el día que te toca guardia entras un día a las 7 de la mañana y sales hasta el día siguiente, dependiendo de la sede donde estés. Por ejemplo, algunos salen temprano, como a las 9 de la mañana. En mi caso era salir hasta las 2 de la tarde del día siguiente, o sea que por muy temprano. Entonces, duras 36 horas adentro del hospital. Como bien comentabas, a veces no comes bien, o obviamente a veces no duermes tampoco, o duermes muy poco, duermes donde puedes, en una silla o en la camilla de algún paciente que se quedó vacía, como sea, te acomodas. La verdad es que sí es muy pesado en ese sentido el internado. Yo creo que es la fase más pesada de la carrera, la que si ya lo pasas prácticamente ya estás del otro lado, pero es lo más pesado. Claro, ¿no? Que es a veces lo que las personas, yo entiendo, lo ven de fuera y no está el doctor, no me pueden cuando pues no ven todo el entorno que incluso desde llenar pues tu historia clínica y todo, o sea, eso a mí me han tocado ontológicas, pero cuando fue en el servicio y demás, y no eran tan grandes como los expedientes que tienen que llenar en la parte médica. Entonces, creo que es algo importante que las personas deben saber que no es siempre culpa del médico que no quiere atenderlo rápido y todo. Entonces, esto más aunado a que luego no están los servicios completos o no está el material, pues creo que es importante y es algo que la gente a veces desconoce, ¿no? Entonces, y nos deja de ver como humanos y te presiona y dice, es que el doctor no me quiere atender, es que eso. Entonces, eso es importante. Yo creo que hace un tiempo que estábamos platicando tú y yo, un tema que me parece que a veces es poco platicado y que pues realmente fue algo pues que fue a nivel mundial y que nos complicó pues mucho a todos, dejó muchas cosas malas, algunas lecciones y demás, pues creo que es el tema del COVID, ¿no? Y es muy interesante para la gente saber que pues el doctor estuvo en la primera línea de atención porque pues al final le tocaba verlo todo, ¿no? Los primeros pacientes y demás. ¿Cómo fue para ti el inicio del COVID? ¿Tú cómo te enteraste? ¿Cómo inició para ti? Pues, yo diría que el COVID nos tomó, como bien dices, nos tomó en jaque a todos. Nadie esperábamos que una cosa así sucediera, eh, y nada que ver con una película, porque tú ves una película de alguna pandemia y, pues, tiene un inicio, tiene su clímax, el desenlace y ya después todos mundos vivieron felices por siempre. Claro. Pero no, como bien dices, quedaron muchas secuelas, perdimos mucha gente, tanta que yo siempre digo, yo creo que el impacto fue tal que no conozco una sola persona que no haya perdido a algún conocido, algún amigo, algún familiar. O sea, yo creo que todos supimos de una persona que se murió, que a quien le hablabas o a quien veías o a quien frecuentabas. Por lo menos una persona sí perdimos, yo creo que cada una de las personas de esta ciudad al menos. Y sí fue de mucho impacto, o sea, a final de cuentas, pues, en aquel entonces, por ejemplo, yo veía personas, pues, podría decir que solo con catarro, o empezaban solamente así, agripadas, y ya cuando veías, pues, ya estaban todos desaturados, había que intubarlos, los intubabas, y después de 1 o 2 días estaba muerto. O sea, era una evolución rápida y letal. Y muy curioso, porque a las personas relativamente jóvenes que rondaban los 40 años, por ejemplo, les iba mucho peor que las personas adultas mayores luego. Entonces, sí nos tomó por sorpresa esto y sí fue catastrófico realmente. Y en este caso, a ti personalmente, ¿cómo fue ya atender estos casos? Por ejemplo, pues ya ver tantos pacientes, ¿cómo fue a ti personalmente? ¿Te afectó algo, no sé, a ti en tu parte psicológica, con tu familia? ¿Cómo lo pasaste tú en esa parte? Pues la verdad es que yo la pasé bastante, pues mal, yo diría, en el sentido de que me deprimí, yo lo noté. em, Hay cosas que a uno lo llenan mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, escuchar música. Y eran momentos en los que a veces de camino a casa o al trabajo o algo, escuchaba la música y sentía que no me llenaba, me sentía vacío. Y llegabas y, como te digo, veías tanta gente, pues mal y que se moría, ya se morían aquí, ya se morían allá, y solo veías eso, gente mal muriéndose.
Entonces, y tenía uno mucho, bueno, no los médicos, yo creo que muchos teníamos miedo de decir, bueno, vengo, trabajo, no sé si me llevo algo aquí en mi ropa, si llego a mi casa, si lo voy a contagiar, o yo mismo, cuando empiezas con síntomas, o cuando empezabas con síntomas, pues ya traías el virus, no había forma de saberlo hasta tiempo después. Entonces, en ese sentido, sí se volvió muy complicado. Muchas personas yo creo que la pasaron muy mal, yo incluyéndome. Teníamos miedo, por supuesto. Claro. Luego empezaron a implementar estas medidas de intubar a una persona con un traje completo, una careta, el respirador, unos gogles. O sea, de formas muy incómodas en las que uno no puedes trabajar bien. Si a veces, un procedimiento puede ser muy complicado, como llevar a cabo una intubación, este, mm, pues, el hacerlo con todo este equipo de protección personal y demás, lo volvía todavía más complicado y más complejo. Entonces, pues sí se volvió todo un reto, la verdad, para nosotros. ¿Y cómo era para ti o sea, tú llegabas a tu casa y te tenías que, pues, limpiar porque, pues, tú tienes una niña, ¿no? Y supongo, pues, Sí. tenías el miedo de contagiar a ella, a tu esposo y demás. Todo un ritual, yo donde estaba, tenía que bueno, llegaba, desde la puerta me quitaba toda la ropa, lo que traía, y mi esposa me rociaba con algún líquido antibacterial o alguna cosa por el estilo, y me pasaba directo a la regadera, me daba un regaderazo, y ya salía y, pues, convivía con ellos. Y luego el manejar todo el equipo, meterlo en cloro un rato, ponerlo a secar, todas estas cosas. Y también el aislamiento, igual lo tuve que vivirlo de algún modo, o sea, no ver a tu familia, no ver a los amigos, porque sabías que el riesgo estaba presente y pues no había forma de saberlo ni de evitarlo hasta que alguien empezaba con una ligera tosecita y decías, híjole, a ver si no es esto o qué está pasando. Era muy complicado, la verdad. Sí, es muy difícil. Aparte la atención estaba muy cerrada, ¿no? O sea, yo recuerdo que, pues, mi esposa y yo estuvimos contagiados y bueno, pues, gracias a Dios, Iván nos pudo dar, pues, una atención, pues, casi que fue vía telefónica Eso también. y estuvo complicado aún así porque mi esposa dejó de saturar bien y estuvo con oxígeno, esa madre. Y recuerdo que Iván después de tiempo, o sea, él normalmente no es tan alarmista, es muy tranquilo, no trata de no poner nervioso, pero ya después de tiempo platicar, no, pues tu esposa sí es la que me preocupa, y ay, no, no, pues porque ella sí está mal, y yo, ¿cómo? Hasta mi esposa se sorprendió, oye, pues entonces sí estuve muy mal. Digo, pues sí, obviamente, sí, ¿no? Y más porque tú veías todos los casos, pues del día a día. Entonces, pues bueno, tú que lo vives día a día, pues sabías obviamente todo esto que a lo que llevaba. Y pues bueno, algún caso que hayas tenido en la parte del COVID que te haya marcado, algo que hayas dicho, pues esto es algo como que te vas a llevar toda tu vida y que pues bueno, nos quieras contar. Sí, pues hubo muchas situaciones, muchas experiencias. Complementando un poco lo que mencionábamos, yo creo que algo que era bien difícil también, ¿sabes qué? Pues obviamente en ese momento los médicos nos volvimos muy famosos, ¿no? Teníamos un montón de consultas, un montón de gente quería que los viéramos y pues nosotros no queríamos ver a nadie, teníamos miedo también realmente, porque sabías que si veías a alguien con alguna enfermedad respiratoria, te podías contagiar. Entonces, pues sí, a muchas personas, tuve la oportunidad de atenderlas como a ti y a tu esposa por vía digital o por videollamada, eh, que también es algo que a uno lo hace sentir muy limitado, porque yo creo que de las cosas que más pueden apasionar al médico es tocar al paciente, escucharlo, hacer, palpar y poder hacer un buen diagnóstico. Y en este caso solo era puro interrogatorio y pues decir, bueno, puede ser, no puede ser, voy a iniciar esto, lo otro, porque además no existía una guía para el tratamiento. Era lo que veías en artículos que salían en otros países. Hacíamos cosas bien raras, la verdad. Por ahí se puso muy de moda, por ejemplo, la ivermectina, que Ujú. si tú la ves es para piojos, por ejemplo, y la dábamos para COVID. O, o tomar esto del cloro también, un montón de cosas que de verdad, o sea, recurrimos a medidas muy desesperadas, y yo creo que todos los médicos lo hicimos, no sabíamos a qué nos enfrentábamos.
De casos, pues, un montón, obviamente, pero yo creo que para mí lo que era más impactante era cuando de repente hablabas con alguien que ya tenía 2, 3 días adentro de un área de COVID. Por ejemplo, yo estuve en el Hospital de la Raza y teníamos un área de COVID, y entrabas y ya veías a alguien que ya llevaba 2, 3 días y no mejoraba, y al contrario iba empeorando, y le decías: "Oiga, señor fulanito de tal, lo tengo que intubar porque ya estamos en el límite". Y era de que te preguntaban: "Oiga, pero, ¿nos vamos a volver a ver?". Y te quedabas con el silencio incómodo. Pues sí, le mentías a veces: "Pues sí, yo espero que sí". Y lo intubabas, y al día siguiente, ¿y el señor? No, pues ya, fue. Entonces, eran cosas que sí te pegaban muy, muy, muy fuerte, yo diría. Claro, y aparte de, pienso yo, ¿no? Ustedes batallan con mucho juicio de la gente, porque yo recuerdo que hubo un momento en que hasta médicos los estaban, pues casi que los querían golpear y demás, ¿no? Había gente que estaba muy estigmatizado porque pensaban que en médico ya traían ellos, pues, no sé, el virus y te podían contagiar. O sea, pues fue, pienso yo, una época muy complicada para la gente, no se puede juzgar, pues todos pasamos cosas muy complicadas. Pues bueno, al final creo que las lecciones están ahí y creo que no nos quedó más que seguir adelante y es una enfermedad que creo yo que pues llevó para quedarse, ¿no? Y yo personalmente me he contagiado como 5 o 6 veces, como 4 confirmadas y ya creo que es algo del día a día, pero bueno, pasando a otro tema, en la parte de las urgencias, que creo que yo también es muy, muy importante, ¿tú cómo es un día a día en tu trabajo, en las urgencias? Porque mucha gente, pues, tal vez no sabe exactamente cómo es el movimiento de un urgenciólogo, entonces me gustaría que le puedas platicar a la gente cómo es tu día a día de esta parte. Claro que sí, amigo. Pues, urgencias, efectivamente, no es tan conocido, incluso es de las especialidades, y no es, puede que me equivoque, pero puede ser que sea la especialidad más joven de todas. Tan es así que todavía a este momento de la vida, si tú le comentas a alguien: "Soy urgenciólogo", te dicen: "¿Cómo? ¿Eso qué ve, no? ¿Qué hace?". Exactamente, porque muchos no saben que urgencias es una especialidad. Entonces, pues es una especialidad que dura 3 años de preparación. em, Cada año se estarán formando aproximadamente en promedio, unos 600 urgenciólogos para todo el país, o al menos hasta el momento que yo hice la especialidad, eso era la cifra más o menos. Y bueno, pues, ¿qué atendemos? Pues, básicamente toda situación urgente. Aquí la palabra urgente, pues, a lo mejor para ti urgente puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, que te caes y te lastimas un pie, por ejemplo. Pero una cosa que pone en riesgo tu vida, y otra cosa es otra cosa que puede esperar un poco más de tiempo. Obviamente, para la gente cuando llega a urgencias, lo que traigan es una urgencia, así sea una gripa, se entiende. Pero uno tiene que tener la capacidad también de catalogar cada uno de los padecimientos para saber cuál vas a atender primero. Eh, ¿qué vemos nosotros en urgencias? Pues de todo. Te puedo decir que, y de verdad que suena hasta de risa, pero es anécdota, desde una quemadura por el sol, por ejemplo, que no se aguanta la piel, hasta, pues, lo que decíamos, algún baleado, un problema de una embolia, un infarto, que son como las cosas más, o una persona que se vuelca en un carro, o sea, cualquier situación prácticamente, la atención inicial la da un urgenciólogo, o la debería de dar un urgenciólogo. Okey. Oye, ¿y cuáles son las urgencias como las primeras, lo que más llega, a tu consulta y, pues, lo que tienes que atender más en el día a día? Pues, depende muchas de las veces el hospital donde estés trabajando, pero por lo regular, lo del pan de cada día son los dolores abdominales, las lesiones que se hace uno por ejemplo, caminando o bajando escaleras con algún esguince o alguna fractura de algún tobillo, y por supuesto, la parte metabólica, pues, de las personas que, por ejemplo, tienen diabetes o hipertensión, pues, los que se descontrolan, que traen la presión muy alta, que traen la glucosa muy elevada.
alguna infección severa también. Eso prácticamente es el pan de todos los días. Es muy raro que veamos, no sé, por ejemplo, un paciente con quemadura eléctrica o con un gran quemado, también es muy difícil, o bueno, no es tan del todos los días, pero también nos toca abordarlo a nosotros. Muy bien. Oye, ¿y consideras que, creo yo, hay a una enfermedad ahorita que ya es de las más comunes o que creo que ya María te está desarrollando, que es el problema de la ansiedad? ¿Tú consideras que la ansiedad puede ser un tema de urgencia? Sí, fíjate que es muy curioso que lo menciones porque yo diría que la ansiedad y la depresión, como van muy de la mano, probablemente sean yo diría que es de las epidemias más grandes que tenemos y de las que menos se habla. Eh, si tú me preguntaras cuántos pacientes tengo por crisis de ansiedad en el servicio de urgencias, pues es frecuentísimo, frecuentísimo de verdad. Y el problema es que muchas de las veces, pues los síntomas son muy variados. Muchos llegan con síntomas que pareciera algo respiratorio o algo, o algo psiquiátrico, incluso que antes no tenía cuando debutan. Entonces, sí es bien frecuente también ese motivo de consulta en urgencias. Muy bien. Oye, y por ejemplo, como tip, ¿qué les podría dar a las personas cuando sufren un ataque de ansiedad? ¿Qué podrían hacer como de primera intervención antes de llegar obviamente al hospital y demás? ¿Qué podrías tú sugerirles ahí? Pues primero que nada, yo diría que algo que es útil es poder llevar a cabo una toma de signos vitales en casa. A lo mejor es algo ya que precisamente desde el COVID se hizo más normal o más común en casa. ¿Con qué? Bueno, pues con aparatos como un baumanómetro, un oxímetro que te da muy bien una cifra de saturación de oxígeno y una frecuencia cardíaca, un termómetro. Yo creo que casi todas las personas pueden tener eso en casa y si de primera instancia, por ejemplo, se sienten mal y se realizan esta revisión de por lo menos estos signos vitales y los signos vitales están dentro de buen rango o dentro de un rango normal, yo diría que es el primer paso para mantener la calma y para saber que pues a lo mejor sí te está pasando algo, pero probablemente puedas esperar o te dé tiempo de llegar a que te atienda un médico, por supuesto. Muy bien. Oye, y dentro de las urgencias que has atendido y demás, ¿algún caso que te haya impactado o algo que te haya tocado atender que tú digas, híjole, esto me costó mucho trabajo, te impactó, demás? Híjole, pues casos ha habido un montón, sobre todo durante mi formación como residente de la especialidad de urgencias, pero yo creo que lo que me llegó a impactar mucho fue, por ejemplo, digo, como urgenciólogo te rotas por diferentes áreas. En una ocasión me tocó rotar en un hospital en el área de terapia intensiva de un hospital de ginecología. Entonces, nosotros veíamos código mater, veíamos varios casos, de pacientes, ya sea embarazadas o en el puerperio, que es esta fase después de que una mujer esté embarazada. Entonces, por ejemplo, me tocó ver una mujer joven, unos 34 años, que tuvo una muerte materna bueno, pensamos que por una mala práctica. Le hicieron, una maniobra que se llama Christeller, no sé si has escuchado. Es una maniobra ya antigua, ya no se utiliza, donde cuando el bebé va naciendo, a la mamá, pues, literal le hacen presión en el abdomen para que el bebé salga más rápido. Entonces, esto desgarra algunas estructuras del canal de parto. Esta mujer, pues, sangra y bueno, por fuera solamente como que le empaquetaron, solamente le contuvieron el sangrado y todo sangró hacia adentro. De modo que cuando llegó con nosotros, la señora estaba muy grave, ya con una alteración de laboratorios muy importante, ya con falla renal también, se detecta que está con un sangrado importante, se transfunde. No sé, esa ocasión le transfundieron como, yo calculo que por lo menos unos 8 concentrados de sangre, plasma, todos los medicamentos, y de todos modos se terminó muriendo. Y fue una tragedia porque, pues, aparte de ese bebé ya tenía otro hijo, entonces dejar una familia sin una mamá,
pues es algo que es una tragedia realmente, esa es la palabra. Y peor porque me acuerdo muy bien, era mayo, era 10 de mayo. O sea, fue una cosa así que todos estábamos ahí, decíamos, ¿ahora qué hacemos para tratar de rescatarla? Y pues ya no hubo forma. Y por ejemplo, en esta parte de cuando toca pues dar no muy buenas noticias o malas noticias, ¿cómo te preparas? ¿Qué piensas tú o qué es lo que tienes que aterrizar para tú decir, pues ahora tengo que presentar a las personas y decirle, pues lamentablemente pasó esto y demás? Es algo a lo que nunca te acostumbras, ¿eh? Jamás yo creo que en los años que tenga para ejercer esta bonita profesión, jamás me voy a acostumbrar, amigo. Nunca va a dejar de ser incómodo, nunca va a dejar de ser muy difícil decirle a una persona, oye, pues falleció tu papá o tu mamá o tu amigo, no sé. Es algo para lo que no hay palabras. Por más que las acomodes, no las hay. Y sí, sí, uno, pues a final de cuentas tiene que dar las malas noticias. Em, Muchas de las veces yo lo que hago es tratar de tener mucha empatía con la gente, preguntarle, bueno, ¿en dónde te quedaste de lo que llevamos? Para a partir de ahí poderte decir qué fue lo que ocurrió o tratar de explicarte por qué estamos en esta situación. Y pues las cosas decirlas como son prácticamente, pero como te digo, tener mucha empatía del cómo está la persona con la que platicas en el momento, porque tú no sabes cómo lo va a tomar. Bueno, yo he visto un montón de reacciones, ¿no? Desde reacciones que pareciera como si le haya importado, hasta el clásico que se siente mal, se desmaya en el momento. Hay de todo, pero nunca va a dejar de ser bien difícil esa parte. Ah, amigo, pues realmente me parece tan interesante todas las historias que tienes, como estas tienes muchísimas más, porque pues las hemos platicado. Y pues me gustaría que cerrar con algo muy importante, que es las nuevas generaciones que vienen y que muchos ahorita justamente que están empezando la carrera o unos chicos que ya están a la mitad o ya están terminando. ¿Qué consejo les puedes dar respecto a la medicina? ¿Cómo los podrías motivar a que sigan esta parte de esta carrera tan bonita? Y no solo medicina, ¿no? Obviamente todas las áreas de la salud, pero bueno, en este caso enfocado un poco a la medicina. Bueno, pues eso es algo bien bonito. Em, yo creo que lo más importante es que debes de tener vocación. O sea, sí te debe de gustar el poder ayudar a las personas, aunque no, a lo mejor no vayas a ser tú el que va a hacer la parte más especial o más específica de un tratamiento, pero el hecho de que uno tenga las ganas de querer ayudar a alguien y hasta simplemente darle un alivio en el momento en el que una persona está mal, pues eso es algo que la gente agradece muchísimo. Entonces, para las personas que quieren entrarle a esto, por ahí tengo una sobrina y tengo alumnos, de hecho, siempre les digo eso, trata de atender a las personas como si fuera tu mamá, como si fuera tu papá o tu hermano, o simplemente como te gustaría que te traten a ti, porque lo más difícil para todas estas áreas, yo diría, tanto los psicólogos, los odontólogos, nosotros como médicos, es que trabajamos con personas, con seres humanos. Eso es algo que no debemos de perder nunca de vista, porque cuando lo pierdes te vuelves pues bien soberbio. em, la gente pues sí lo nota, nota que no lo atiendes con ganas y es algo muy triste. También es lo difícil, ¿eh? Porque atender a las personas es difícil. Hay gente muy, muy necia, hay gente que coopera mucho, hay gente que ni te cree, como con el COVID, hay gente que dice, no, no me gustó, yo quiero que me atienda alguien diferente. Hay de todo, pero sí es una profesión bonita, es una profesión que te llena de mucha recompensa, mucha satisfacción personal. Y no es fácil, definitivamente, porque son vamos a decir, 7 años en promedio de la carrera de medicina, más 2 años de especialidad que te quieras aventar, que las especialidades cortas como urgencias son de 3 años. Hay especialidades que puedes durar otros 6 mínimo también si quieres ahí extra. Es toda una vida de estar leyendo, de estarte desvelando, de estar haciendo guardias,
de faltar a los compromisos sociales, familiares, de mucho aislamiento, pero es algo que sí llena de mucha satisfacción. Muy bien, amigo, pues te agradecemos que hayan estado aquí y pues que hayas sido el padrino de tu termito de regalo de Malas Noches, ¿no? Esperamos que este canal le sirva a mucha gente. Yo, la verdad, con Iván, pues llevamos toda la vida, como decimos, somos hermanos, hermanos de verdad. Es una gran persona, les vuelvo a repetir. Quien quiera que la atienda, pues él está en el Hospital Ángeles de Lindavista Correcto. y también está en una institución pública trabajando. Me parece que tiene muchas más historias que contarnos. Ojalá, amigo, nos hagas el honor de después venir de nuevo en un tiempo, si esto va bien, que esperemos que sí, y que nos puedas contar más anécdotas, porque hay muchísimo de dónde exprimir, obviamente, estos temas. Y primero, bueno, obviamente les queremos agradecer su apoyo. Esperemos que nos den un like, que nos sigan en las redes que vamos a estar, que va a ser YouTube, obviamente va a ser Spotify, Instagram y TikTok también. Agradezco mucho al productor aquí, a mi amigo, compañero también de toda la vida, Alfredo Puente, ahí anda por ahí. Él me ha impulsado, él me ha soportado todas mis ideas locas que tengo. Y bueno, esta es una más que se hizo realidad. Les voy a repetir, vamos a traer muchas más personas del área de la salud, personas que tienen historias igual de interesantes que la del doctor Iván. Y de nuevo, amigo, te agradecemos. Estaremos por aquí pronto. Y bueno, igual y te haces famoso, amigo, en una de estas, ¿no? Ojalá, ojalá, amigo. Te agradezco mucho, insisto, la oportunidad de este espacio y pues siempre será un gusto poder aportar algo para todo este tipo de experiencias tan agradables contigo. Seguiremos avanzando, amigo. Pues muchísimas gracias, gracias a todo el público. Nos despedimos y bueno, pues esperen los podcasts. Vamos a tratar de sacar uno cada semana. Si podemos dos, adelante. Espérenlos, de verdad, hay temas muy interesantes. Hay gente de todas las especialidades, no crean que solo va a ser medicina. Hay muchas cosas interesantes, muchos temas. Entonces, síganos, por favor. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, amigo. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias a todos y pues lo que sea, estamos para servirles, por supuesto. Que estén muy bien, nos vemos. Hasta luego.